dogma de fe, lo que les voy a contar es una manera, se trata siempre, ¿no? Tanto Carlos como Harold, desde la primera vez que colaboró con ellos, pues me indicaron que ustedes están haciendo una propuesta que tiene que ver con su producción, que tiene que ver con su trabajo, que tiene que ver con su estilo, con su manera de ver, aunque eso del estilo y sus formas de ver en estos momentos se esté cultivando, ¿no? Está ahí, ¿no? Ustedes están plantando poco a poco pues, la semilla a través de los talleres, pero a través de la carrera. Todo esto, digamos que se puede recoger, ¿no? Podemos empezar a recoger ya algunos de los elementos que si no marcan un estilo, sí marcan una tendencia dentro de los estilos, ¿no? Y cuando hablamos de estilo y hablamos de portafolio, al hablar de estilo también, estamos hablando de posicionamiento. ¿Qué es un portafolio? Pues es una manera de recopilar, ¿no? Es una manera de reconocernos como creadores, como arquitectos, en este caso, que en cierta manera lo que hace es compilar o recopilar pues una serie de elementos, ¿no? Y que funciona al mismo tiempo como una herramienta, ¿no? Una herramienta donde vamos a seleccionar, ¿no? Una serie de imágenes, de experiencias, de momentos, ¿no? Que a lo largo de lo que llevamos de carrera, a lo largo de estos años, hemos ido produciendo, hemos ido, pues en cierta manera, gestionando, preguntándonos y aprendiendo a través de esas imágenes, de esos documentos, de esas creaciones que hemos ido haciendo, de que esto de la arquitectura pues es algo más complejo y que aún más allá de definirnos como un complicado, no sé, espacio del saber, pues hace que ese espacio de saber muchas veces sea visto desde ojos ajenos o desde percepciones ajenas, pues de modos diferentes. Es decir, no podemos entender la arquitectura como algo unidireccional, como algo inflexible, como algo establecido, sino como algo que está en continuo movimiento, que está por hacerse, que está en un work in process. Y precisamente un portafolio es una herramienta que me hace posible ese work in process, es decir, ese trabajo en continuo, ese presente continuo en el que yo estoy siendo y me estoy formando como arquitecto, ¿no? Más allá de eso, lógicamente, ni Carlos, ni Harold, ni ninguno de sus profesores, que son unos arquitectos, pues algunos de ellos bien importantes y renombrados, yo diría que todos, pero bueno, algunos incluso ya exceden la frontera de su propio estilo, de su propia imagen y han pasado a un ámbito público. También, como ustedes y como yo, estamos en ese proceso del working process, ¿no? O sea, uno puede decir pues que aparece en los anales de la historia porque ha ganado, porque ha quedado seleccionado en tal concurso, en tal bienal, o porque su trabajo aparece en las páginas de tal catálogo o de tal libro. Y bueno, pensar que por un lado ya ha llegado a algún sitio, ¿no? Algún sitio importante. Importante es pensar que no es contrario también pensarlo, ¿no? Porque se ha llegado y se ha llegado a muchos sitios. Pero al mismo tiempo es importante que pensemos que estamos en un camino, ¿no? Y que ese camino, en cierta manera, es un recorrido que el portfolio empieza a delimitar, empieza a acotar y sobre todo empieza a imaginar, ¿no? Y es sobre ese camino que la gente que se acerque a nuestros trabajos nos puede encontrar. A mí siempre me gusta pensar en esto, ¿no? Estamos en ese camino, estamos en ese working process, pero al mismo tiempo estamos creando una senda que estamos transitando y que al mismo tiempo, como si fuese un paisaje artístico del land art, estamos, no sé, prensando con nuestro paso, con nuestro pasar, la hierba que está debajo de nuestros pies.
Y es una senda que antes no estaba, que ahora está y que muchos que nos siguen pueden recorrer para llevar o para habitar el mismo paisaje que nosotros, lógicamente, al andar estamos haciendo. Utilizo esta metáfora porque no dejo de pensar en la clase que nos ha precedido, ¿no? Pero entienden un poco por dónde voy. ¿Qué es un portfolio? Un portfolio es una herramienta, ¿no? Es una herramienta llena de documentos, llena de imágenes, llena de experiencias que normalmente producen un recorrido y que en cierta manera organizan ese recorrido, ¿no? Estableciendo pues, pequeños hitos que cada uno de nosotros desarrollamos a lo largo de nuestras carreras. Podríamos decir, en segundo término, que es una carta de presentación y no nos estaríamos equivocando. ¿Por qué? Porque es un instrumento que va a reflejar nuestro estilo y nuestra personalidad. La de sus profesores como arquitectos que son, la mía como diseñador como que soy, pero también la de todos ustedes como estudiantes, que igualmente son estudiantes, en este caso, de arquitectura. Por lo tanto, no se debe uno olvidar que todo camino responde a una serie de necesidades, tanto personales como colectivas. Y por lo tanto, todo camino es un acto, a mí me gusta decir esto, y quiero que lo entiendan, todo camino es un acto de desnudez y debe incluir una serie de asuntos que tienen que ver con nuestra personalidad como creadores, como arquitectos, como creativos, pero también como seres humanos. A mí no me gustan esos portfolios mm, que solo ponen las cosas acertadas de nuestro tránsito, porque el camino está también lleno de pérdida, lleno de errores. Y es muy interesante que también esté reflejado en el trabajo. Por lo tanto, debe incluir, ¿qué debe incluir un buen portfolio? Pues los aciertos y también los errores. ¿Por qué no? Porque muchas veces un error me ha enseñado más que un acierto. Yo soy muy fan de esta idea. Hay que empezar pues destacando lógicamente aquellos componentes de la carrera que a mí me interesan, no solo los proyectos. Y el portfolio será el eco de mi voz. Y cuando hablo del eco de mi voz, no estoy hablando de que vaya a ser un espacio de repetición, pero sí un espacio de escucha y al mismo tiempo de diálogo. Por lo tanto, ahí tiene que haber algo de nuestra historia, ahí tiene que haber algo de nuestro modo de entender el mundo, de cómo construimos y cómo lo representamos. Y lógicamente tienen que estar nuestros proyectos, que en el fondo son la decantación lógica de esa uva, ¿no? Que tenemos que cultivar, que tenemos que recolectar y que tenemos que fermentar. Porque nuestros proyectos son la decantación que va en la botella, son el líquido de esa botella, ¿no? El elixir, podríamos decir, de nuestro caminar y de nuestro cultivo. Es muy importante destacar también a estas alturas del juego qué es lo que verdaderamente nos interesa, es decir, nuestros énfasis, aquello que estamos cursando, ¿no? Porque no es lo mismo ver un portfolio que se vaya a enfocar en problemáticas bioclimáticas que un portfolio que se vaya a circunscribir y acotar en el territorio de lo patrimonial o de lo urbanístico. Claro que habrá proyectos que sean comunes, porque somos estudiantes y hemos pasado o hemos transitado por los mismos lugares o por lugares muy parecidos. Pero fijo que en estos momentos lo empezamos a matizar y empezamos a diferenciarnos del resto de los mortales. Y esto es interesante. Es decir, empezamos a hacer el vino propio con una cosecha propia. Partimos de la misma uva, pero la decantamos de manera diferente. Y esto es el énfasis, es decir, aquellos intereses que a mí me interesan y más allá, si va la redundancia, más allá de los intereses, son los que profesionalmente van a servir de paradigma para mi desempeño. Esto es muy importante tenerlo en cuenta.
En un tercer lugar, de ese qué es y qué debe de contener, yo diría que es muy común últimamente, del mismo modo que les acabo de decir, que es muy interesante mantener el error y el acierto en diálogo. Yo les diría que es muy importante en nuestros tiempos huir, y se lo está diciendo alguien que se dedica al diseño y a la retórica, huir de las imágenes, huir de esa imagen pulida que tiende a pensar que el otro solo la percibe en función de un like o de un no like. Por lo tanto, yo les diría que demuestren sus habilidades, pero huyan de esa idea de presentar todo a partir de un render. Para mí, para quien les habla, es más interesante encontrarme con un boceto, con un croquis, con la propia aterrización de la idea, que con el mejor de los Lumion posibles habidos y por haber. Creo que me da más información y creo que me da sobre todo algo que les diferencia a ustedes como lo que son, creadores en cierta manera. Por lo tanto, una de las cuestiones primeras que tenemos que tener en cuenta después de ese que es para qué sirve un portafolio, un portfolio. Sirve para muchas cosas, pero sobre todo sirve para dar un paso hacia adelante en mi carrera. O sea, me ayuda para construir parte del paisaje, pero parte también de ese camino que estoy transitando. Lo que hace es dar forma creativa a las capacidades conceptuales y proyectuales de mi producción, de mi trabajo. Y me puede servir para múltiples cosas, para un puesto de trabajo, para una pasantía, para formar parte de un equipo con el cual aprender, para una beca, aquí o allí, me da igual. En el fondo, y cuando ya sea arquitecto, también me va a servir para mostrar como firma arquitectónica o de estudio arquitectónico mi trabajo. Y un portfolio, además, hoy en día cobra múltiples formas. Es como una especie de cabeza de medusa. Donde quitas una cabeza aparecen cientos. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque entonces estamos en un paradigma que muchas veces olvidamos y que no hay que olvidar si queremos hacer público y colectivo nuestro trabajo. Estamos ante un paradigma que es el de la comunicación, es el de la oportunidad, pero también el de la información. Y cuando hablo de comunicación, estoy hablando de algo que es fundamental. No solo estoy hablando de que las cosas se vean bonitas, ¿no? y agradables. No, no, no. Estoy hablando de que las cosas tienen que resultarnos interesantes, a nuestros receptores sobre todo, porque al final ellos van a ser los que en un momento dado van a hacernos optar a la beca, nos van a contratar en un puesto de trabajo o simplemente nos van a valorar en una pasantía como arquitectos y también como seres humanos. Por lo tanto, es una herramienta, pero no lo olviden, es una herramienta de información y comunicación que me da la posibilidad de ir, ¿no?, a diferentes sitios. Algunos elementos que contiene un portfolio. El primero de todo tiene es una especie como de catálogo. Voy a dignificar la palabra catálogo, ¿no? Y por lo tanto tiene que tener una portada y un cover. Y tiene que tener una portada y un cover, o cover, mejor dicho, diseñados. Es decir, tengo que ser consciente cómo construyo, cómo hago esa arquitectura de la página. Y cuando hablo de la arquitectura de la página, estoy hablando de elementos a los cuales estoy
más habituado de lo que en principio creo. Normalmente, el lenguaje que yo utilizo en esa semántica de construcción arquitectónica de la página tiene que ver con la letra, tiene que ver con la tipografía, tiene que ver con el color, tiene que ver con la ilustración, tiene que ver con la fotografía, que son, ¿no?, parámetros morfológicos que lógicamente construyen una gramática, una arquitectura, una semántica y por lo tanto una estructura de lenguaje. Y hay que ser conscientes que son los elementos que construyen lo que van a contener de una manera u otra los hitos de información que se van a dar cabida y que van a aglutinarse en esa, o debajo, o detrás, como ustedes quieran, de esa portada. Yo les diría que después de la portada coloquen directamente una reseña personal, que no tiene que ser entendida como voy a poner el currículum vitae aquí. Ah, pero si solo tengo 2 cosas hechas y todavía no tengo ni los estudios superiores acabados. ¿Y eso qué importa? Ustedes son ya alguien. Han sido alguien y han ido construyéndose desde pequeños. Es decir, si son niños que jugaban con Lego, pues ¿por qué no hacer una narrativa y una reseña personal que hable de cuando ustedes jugaban con Lego? ¿Por qué? Pues hombre, porque eso también es hoja de vida resumida. Yo ya sé que Harold me va a decir, profe, no me los líe. Pues sí, posiblemente. Pero es que no todas las historias de vida tienen que estar contadas de la misma manera. No todas empiezan con los logros académicos, siguen con los logros profesionales y luego con los proyectos, con los artículos y demás. Eso está bien, pues yo qué sé, para el currículum de mis ciencias. Pues sí, está perfecto. Para mis ciencias está estupendo. O para encontrar igual un trabajo en el que me pidan un currículum, pues a la manera, podríamos decir, clásica. Pues sí, también. Pero si estamos hablando de construcción, estamos hablando de camino, ¿por qué no podemos hablar de narrativa? ¿Por qué no podemos hablar de contar verdaderamente mi historia hasta aquí? Donde lógicamente algunos de los hitos tengan que ver pues con mi vida como estudiante. No se olviden, y esto es importante, de la parte comercial. He hablado antes, información, pero también comunicación. Un comunicador sabe que no hace arte o que simplemente no cuenta como un cuentacuentos una historia. Esa historia tiene que calar, tiene que ser permeable, tiene que permeabilizar en mi receptor. Aprovechemos para dar datos de contacto, una dirección, un correo, una web, un teléfono. Importante, importante, la labor comercial. Esto es una labor directamente de la comunicación, de mi propio marketing, de mi propio personal branding, de mi propia construcción de arquitecto, también como marca. Una tercera cuestión que tiene que contener ese portfolio, el índice de los proyectos. Es decir, el mapa no es el territorio, indudablemente, pero el mapa me ayuda a delimitar el territorio y qué es lo que quiero meter allí y de manera transfronteriza exceder de los límites de ese mapa. Es decir, el índice del proyecto es importantísimo porque me ayuda como hoja de ruta, como hoja de navegación, a través simplemente del paginado del documento y de los proyectos, de saber en qué estancia estoy, de saber si estoy en un hall, de saber si estoy en una habitación, de saber si estoy en la habitación de los niños o de saber si simplemente estoy en el porche. Por lo tanto, construyan ese contenido en función de un orden, pero también de esa serie de estancias que se relacionan para llevarles a su casa. En el fondo, un portfolio contiene esa noción de casa, de lugar. Es el lugar común en el que yo voy a visitarles a ustedes. Y por lo tanto, si me lo hacen ver así,
ya me estarán dando una información súper valiosa de quiénes son ustedes y de lo que ustedes hacen. Importante, del mismo modo que en cualquiera de esas habitaciones que acabo de nombrar, no ponemos los bloques al tuntún y ordenamos el espacio en función de un recorrido, de una dinámica, de un estar, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que cada proyecto también tiene que contener una fecha, puede ser una fecha de inicio y una de conclusión, puede tener un nombre, sería interesante que cada uno de nuestros proyectos tenga un nombre, aunque solo los identifique, pero que se identifiquen con un nombre, pueda tener una ubicación, dónde está, dónde usted ha presentado y ha operado y ha desarrollado aquel proyecto. Pueda tener también pues, las imágenes, aparte de, lógicamente, pues el pie de la imagen, pues que explique, ¿no?, en cierta manera, qué es lo que estamos viendo, y, lógicamente, una breve descripción del proyecto. Porque si no, no contextualizaremos cada uno de los hitos que ustedes están trayendo a ese documento. Para ello, lo primero que hay que hacer y que hacemos desde cualquier espacio de comunicación o de información cuando lo diseñamos y cuando lo construimos, lo primero que tenemos que hacer es un layout. ¿Qué es un layout? Pues algo muy básico, un boceto, un croquis. Nosotros le llamamos layout porque normalmente lo dividimos en páginas que, como la que están viendo aquí abajo, ¿no?, pues tiene un orden, tiene una estructura, en el fondo tiene una retícula. Ustedes y yo, aunque yo no sea arquitecto y ustedes sí, compartimos un hecho, y es el hecho estructural como base de nuestros proyectos. Sin estructura sus casas se caerían, sus edificios no existirían. Es decir, no hay estructura intangible, a no ser que parta de un sueño y viva en nuestra imaginación. En el momento que la hacemos física, tiene una estructura donde hay una columna, donde hay una viga que atraviesa aérea, donde hay una viga soterrada, donde hay, ¿no?, X, lo que sea, un elemento constructivo, estructural, que es sobre el que asentamos nuestra idea. Bueno, pues en un portfolio tiene que haber una estructura y es lo que nosotros llamamos en diseño gráfico un layout. Lo llamamos así porque en el fondo es una estructura muy simple que a partir de ciertos bocetos intenta visionar, ¿no?, la lectura de todo nuestro documento. Aquí lo ven en el lado derecho y lo ven implementado en el lado bajo de la imagen, donde están viendo esas estructuras bocetadas en croquis en el lado derecho, pues en el lado izquierdo bajo, con sus fotografías, con sus galeradas. Las galeradas les llamamos a las columnas, ¿eh? Por ejemplo, este es un documento de 4 columnas. Si ustedes están viendo, yo no percibo ahí más que 4 columnas, aunque en la página izquierda ustedes solo estén viendo 3 columnas de texto que tienen el mismo ancho que el ancho de la fotografía. Pero si ustedes se fijan bien, hablo de 4 columnas porque hay una cuarta columna que parece ser en blanco, pero que ha sido utilizada, por ejemplo, para meter el pie de foto. ¿Lo ven? ¿Sí? En la página izquierda. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Sí, profe. De hecho, es curioso, pero si me voy a la página derecha, que tiene la misma estructura de 4 galeradas, es decir, de 4 columnas, cuento desde el margen de pliegue al exterior y cuento una columna que tiene mixta o de manera mixta metidas 3 imágenes y luego un pequeño texto, y luego un espacio en blanco, que sería el espacio de una cuarta galerada, que está en el layout, pero que lógicamente está implementada como un vacío. Bueno, pues todo ese vocabulario, vacíos llenos, arribas, abajos, derechas, izquierdas, están en función a esa estructura gráfica que va a contener el contenido. Es el contenedor en el cual, lógicamente, se va a mover la información, es decir, el contenido, a través de los elementos de los que hemos hablado: imágenes, tipografías, ilustraciones, renders, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo les diría que para empezar empiecen no sé, con una medida, podríamos decir, estandarizada, ¿no? Que se mueve más o menos en 28 por 21, es decir, en 11 por 8 pulgadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un formato un tantito apaisado. Eso no quiere decir que su portfolio no pueda ser vertical, ¿eh? Yo puedo hacer una rotación de 90 grados de ese formato y tener en el ancho 21,6 o 22, como ustedes quieran, o 21,5, ¿verdad? Y en el alto, pues prácticamente 27,9, es decir, 28 centímetros. Esto es una estructura muy estandarizada. Nadie dice que no pueda utilizar una 3, por ejemplo, de 30 por 40, o una 4 de 21 por 29, que dentro de lo que es la norma DIN, ¿no? O de la norma A, ¿no? A1, A2, A3, A4, etcétera, pues es un formato, digamos, universalizado, que todos más o menos conocemos y que tiene que ver con una lectura, en este caso apaisada, de una doble página. Pero que cuando hablamos de doble página puedo estar hablando de componer una misma página que en este caso, sin pliegue, tenga 8 columnas, porque estoy sumando, lógicamente, una estructura de 4 columnas iniciales y 4 columnas en la página derecha. Si ustedes están viendo, yo aquí les he traído 3 imágenes y de las 3 imágenes ninguna tiene la misma estructura. Una tiene una estructura de doble columna, una columna, otra tiene una estructura que es la que está implementada arriba, ¿no? En el lado derecho superior, otra tiene, que es por la que he empezado, pues una estructura solo de una página apaisada, que va, pues lógicamente, de 28 a 21,5, ¿no? Y la de abajo, por ejemplo, pues tiene 4 y 4 columnas a doble página. Es decir, el layout no tiene por qué ser, primero, ni apaisado ni vertical. Tiene que ser como ustedes quieran que sea. Yo les estoy dando algo estandarizado, en cierta manera, pero que es, o que parte de una lógica de lectura y de formato, pues podríamos decir, utilizado, ¿no? Utilizado por mucha gente, podríamos decir, ¿no? No quiero hablar de estandarizado, pero sí reconocido por mucha gente. Un segundo aspecto, aparte de la estructura gráfica, es importante que una vez que tengamos elegido el formato, nuestro layout sea legible y ordenado. Es decir, no hay cosa más compleja que entrar en un mundo personal que puede ser muy interesante, pero no poder leerlo. O sea, si utilizamos una morfología para decantar en una semántica, ¿sí? Y por lo tanto en algo que signifique, que tenga sentido, tenemos que ser legibles. Tanto a la hora de elegir la letra como el orden de esa estructura que estamos planteando. ¿Qué nos ayuda a ser legibles y ordenados? Pues un tercer parámetro que es importante y que hay que tener en cuenta en el layout. Un trabajo de síntesis. La semántica no es más que la ordenación de la morfología y, por lo tanto, un trabajo de sintaxis. Yo no puedo decir, Rosa, mamá, casa, habitación, subió la. Porque ustedes no me entienden nada. Pues del mismo modo que nos han enseñado a ordenar el lenguaje oral y escrito, ¿no? Rosa, la mamá, subió a la habitación rosa.
por ejemplo. Eso sí tiene sentido. Del mismo modo que hemos cogido esos elementos sueltos, verbo, artículo, nombre, objeto, ¿verdad? Y ahora los hemos ordenado, hemos hecho una síntesis con ellos y los hemos ordenado, los hemos hecho legibles y por lo tanto significativos, ¿sí? Los elementos visuales, de los que he hablado y voy a seguir hablando ahora, deben ser también ordenados y deben ser de manera sintética legibles en ese orden de cosas. Es decir, tienen que proceder o producir, como ustedes quieran, un proceso de síntesis y por lo tanto un proceso de significación. Es decir, no se trata de ponerlo bonito o feo, se trata de hacerlo interesante y legible. ¿Qué tenemos que considerar? Lo primero que tenemos que considerar, calidad por encima de cantidad. No por poner más trabajos vamos a tener una mejor recepción. La calidad prima, en este caso, a través de la cantidad. No se trata de ver, como les he dicho, ni lo mejor, ni lo más excelente, sino cuidarnos muy mucho de que aquello que pongamos es verdaderamente un trabajo de calidad, o por lo menos allí vemos un trabajo de calidad. Trabajos relevantes, sí, pero de calidad. Si son relevantes, tienen que tener calidad. 2, importante, no debe de ser muy extenso. O sea, no se trata de que veamos todo lo que ustedes han hecho. Se trata de que veamos lo suficiente para que queramos más. Es decir, y yo pongo siempre el mismo ejemplo, pero es que es un ejemplo que me funciona muy bien. He conocido a alguien y más allá del conocer a alguien, ese alguien me interesa. Digo, joder, me pone. Y me pone hasta el punto de excitarme y de decir, joder, qué bien estaría yo en estos momentos yéndome a la cama con esta persona. O a donde tenga que ser, encima de la lavadora, me da igual. Pero pienso y reflexivamente me paro y digo, tengo un calentón de la leche, pero al mismo tiempo digo, joder, es que es mucho más interesante que el calentón esta persona. Y reservo el conocer algo más. Reservo otro momento para estar con esa persona. Es decir, no es un aquí te pillo y un aquí te mato. El portfolio es un lugar de misterio también. Es un lugar de enamoramiento. Es el lugar donde mi receptor quiera saber algo más de mí. Es decir, es el lugar que me catapulta a que yo visite su estudio o a que yo sea entrevistado o a que yo sea solicitado por mi receptor. Si verdaderamente te interesa, no le des un número falso. Dale el número de verdad. Que el primer polvo sea con el corazón y con la cabeza. A partes iguales. No sé si me estoy explicando. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. No se trata de extensión. Se trata de que lo suficiente sea eso, suficiente. Y me deje en un momento dado con las ganas, porque será la primera puerta de entrada a que me quieran conocer. Por lo tanto, sé original en un tiempo en el que todo es lo mismo, en el que las imágenes son pulidas, nos resbalan. Vete más allá del like. No esperes ningún like. Haz que tu comunicación y por lo tanto tu trabajo interese. Seduzca. Tómate el tiempo de seducir.
tómate el tiempo de parar. Es tu trabajo. Eres tú a través de tu trabajo. Piensa que no te puedes poner cualquier cosa, que es una primera cita y que quieres gustar. Piensa que no te vas a poner cualquier perfume, sino que te vas a poner el perfume. Piensa en todas esas cosas porque es importante, porque eres tú. Y tú eres lo verdaderamente importante a través de tu trabajo. Cosas que hay que tener en consideración. No solo hay que serlo, sino también parecerlo. Y por lo tanto, la limpieza y el orden es fundamental. Ven que aparece el orden de manera reiterativa. Del mismo modo que te has vestido para la ocasión, para asistir a una entrevista, lo mismo sucede con el portfolio. ¿Por qué? Porque es la puerta a la entrevista en la mayoría de las ocasiones. Es la mayoría de tu trabajo. De hecho, Harold, Carlos y los demás os van a evaluar en estos momentos a partir de lo que seáis capaces de incorporar en ese espacio de comunicación que es vuestro portfolio. Es una puerta de entrada, pues no sé si al corte 3. Es importante, ¿eh? Es importante, no se puede tener ahí de cualquier manera. Una cuestión, yo he visto muchos portfolios de alumnos y de profesionales. A veces uno parece que no tiene ni un cúter, es decir, un bisturí para cortar las cosas. Van de cualquier manera, cuando los ves físicamente los han cortado a tijera. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Están llenos de mancha porque he comido allí un bocata de chorizo y toda la grasilla ha caído allí y aquello parece más una obra, no sé, del expresionismo abstracto norteamericano hecha por yo qué sé, por cualquier pintor, tipo Pollock, que joder, el trabajo de un arquitecto, de una arquitecta. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El portfolio habla mucho de ti. Es una pieza que tiene que estar en buenas condiciones, tiene que estar sin manchas, tiene que estar sin arrugas. O sea, no lo saco ahí de la bolsa de cualquier manera, no, lo llevo en un carpacio, con unos márgenes o con unas guardas semirrígidas. Indudablemente ustedes me dirán, profe, pero usted ahora está hablando de algo muy físico y si lo hago en digital, que es como me lo ha pedido en Ixus los profes, sí, claro, pero eso no evita que no tenga tachones, no tenga manchas y esté limpio. Es decir, esté en buenas condiciones. ¿Sí? Tiene que estar en buenas condiciones. Porque eso en un momento dado igual, en una primera visita, en una primera entrevista para una beca, se lo van a pedir en físico. Bueno, pues ya que lo hago, pues aprovecho el tiro. Es decir, hágalo bien en digital para que luego no solo aparezca en una página web o en un repositorio web, sino, lógicamente, para que también físicamente cuando lo tenga que imprimir, pues esté bien, sea sólido, sea limpio, sea claro. Esfuércense con esto, porque es importante que la apariencia busque la excelencia. Entrando ya en las páginas, les estoy poniendo aquí pues algunos de los apuntes de Alberto Campo Baeza, que supongo que alguno de sus profesores ya les ha hablado del trabajo de Baeza. Baeza es muy interesante, ¿no? Ya lo está de vuelta, pero siempre ha sido muy interesante. Su trabajo, por ejemplo, de croquis, siempre ha sido muy interesante. Y yo una vez vi una especie de portfolio del estudio porque él es español como yo, aunque ha estado por todo el mundo hablando de fotografía y escribiendo, perdón, de fotografía de arquitectura y dando clases y produciendo arquitectura, ¿no? Obras, etcétera, y siempre era muy limpio. O sea, sus obras son como es su portfolio, pero también es como son sus dibujos, como son sus croquis, muy limpios, nada saturados, no sobrecarga visualmente. Bueno, pues hay que aprender a limpiar, ¿no? Yo aquí suelo decir
lo que dicen dos grandes, ¿no? Decía uno de los grandes, menos es más. Pues sí, menos es más. Pero otro grande que viene por detrás, que igual ustedes no conocen, porque menos es más, pues todo el mundo sabe que Mies pues es un grande, ¿no? Pero hay un diseñador que era arquitecto, pero que fue diseñador por más de 40 años, ¿no? Diseñador de producto, aunque él venía de la arquitectura, que es Peter Rams, ¿no? Y Peter Rams, en su decálogo de lo que tiene que contener un buen diseño, dijo algo que me pareció fundamental. En la norma o en el capítulo 10 dijo, menos es más, sí, pero menos también es mejor. ¿No? No confundamos descargar y vaciar los contenidos con aquello que tiene que ver con sintetizar y por lo tanto mejorarlos. No por muchos elementos estás dando más información. Por lo tanto, tiende a dar menos elementos, pero que sean elementos verdaderamente más consustanciales a lo que quieres informar, a lo que quieres decir, a lo que quieres representar. Otro elemento importante a considerar. Cuida la uniformidad de todos tus trabajos. Es decir, si has empezado trabajando con una Frutiger o con una Helvética o con un Arial, en la página 3 no empieces luego trabajando el segundo proyecto en la página 9 con una Times Romance. ¿Por qué? Porque no, porque eso es desinformar y eso es desuniformar el contenido de tu cabeza. Es como si en tu cabeza, que no digo que no tengan que habitar muchas etnias, no seas multiétnico, tienes que serlo, pero intenta que tu información acote. En cierta manera, limite tu discurso. Ya tendrás tiempo de hablar de lo multiétnico, de las múltiples etnias que viven en tu cabeza. El portfolio tiene que hablar solo de una idea. Desde diferentes voces, sí, pero como si fuese una polifonía, como si fuese una orquesta que sobre una sola partitura y sobre un mismo autor nos inserta en la cabeza y en nuestras emociones una melodía, la obra. No empecemos a desunificar los colores, el tamaño de las imágenes, el tamaño de la tipografía. Yo antes les he hablado, tengamos una misma estructura, del mismo modo que ustedes no cogen y hacen una columna de 2,10 metros y otra, pues como les ha quedado de 1,8 metros, pues se queda así, la otra tiene 2,30 metros, porque es que entonces, en el momento que ustedes vayan a intentar meter pues un techo o una solana, pues adiós, olvídense, aquello no cuadra. Pues esto es lo mismo. Si estamos diciendo vamos a hacer una estructura que no se vea, pero que está ahí, son esas líneas base, esos módulos base que nos ayudan a unificar el tamaño de las imágenes, el tamaño de la tipografía, el tamaño de las manchas de color. En este aspecto, y ya entrando un poquito en materia, no es recomendable utilizar cosas extrañas, ni fuentes muy adornadas, ni estructuras muy complejas, muy desordenadas, pero sobre todo tendemos en el portfolio, y esto es una tendencia general, a utilizar diferentes tipografías. Eso no nos ayuda a utilizar esa única idea, ese único mensaje que queremos plantear. ¿Somos muchos? Sí. ¿Dentro de nuestras cabezas? Sí. Pero en este momento solo somos alguien que comunica una sola idea. Esto lo decía Steve Jobs cuando daba discursos, ¿no? Y cuando presentaba, pues yo qué sé, desde el iPhone al iPad, ¿no? Estos chismes hacen muchas cosas, pero ustedes salen de aquí, de esta presentación, con una sola idea.
Y por eso lo compran, porque esa idea les convence. No las multifunciones que es capaz de hacer el iPad o lo guay que sea un iPhone. No, no, no. Ustedes solo compran una idea. Y en eso eran muy profesionales y Steve Jobs a la cabeza de esas presentaciones y siguen siéndolo en Apple. Otra cosa, cuestión importante, centrar la atención. Es decir, en esa retícula, en esa incorporación de los elementos, no solo tenemos que ser ordenados, sino que tenemos que utilizar la jerarquía. Es decir, centremos la atención en lo que verdaderamente es importante en ese momento. Y posiblemente un skylight será menos importante que un zoom sobre un alzado de una fachada. Entonces, por favor, seamos conscientes de que lo importante es centrar el interés del proyecto allá donde los elementos de ese proyecto lo hacen diferente de cualquier otro proyecto. Otro elemento gráfico que solemos disponer de él con el libre albedrío y muchas veces nos equivocamos. El color informa y comunica, pero al mismo tiempo se posiciona. ¿Se imaginan ustedes el logotipo de Coca-Cola cada vez sobre un color que no fuese el rojo Coca-Cola? Que es el U de una pantonera, 578U, un quartet. No, sería imposible. ¿Por qué? Porque en Coca-Cola saben que su color rojo es ese color y no es otro. Por lo tanto, cuando lo implementan y lo aplican, siempre hay una constante. Del mismo modo que no utilizan otra letra que no sea la Centennial en su logotipo, que es su marca. Y esos dos elementos, el tipográfico a través de la Centennial y el rojo a través de la pantonera, es decir, de una guía normalizada de colores, no hablamos de cualquier rojo, hablamos del U un quartet, de la pantonera mate, que tiene un número y por lo tanto una serie de densidades cromáticas. Es decir, tiene tanto de magenta, tanto de amarillo, tanto de cian y tanto de negro, y no tiene más, es un rojo que para llegar a ese rojo de la pantonera, pues tengo que utilizar, si utilizo una mezcladora porque voy a hacer un catálogo o porque voy a hacer un cartel, pues tiene que utilizar un tanto por ciento de cada uno de estos 4 colores de la cuadricomía para llegar a ese rojo. Se puede llegar por tinta directa, ¿verdad? Para eso es la pantonera, ¿verdad? Y Coca-Cola se lo puede permitir económicamente. Pero nosotros tenemos que ser constantes en el uso del color, porque es una manera de también mantener esa atención del lector, ¿sí?, en mi proceso de trabajo, en mi proyecto. El color es uno de los aspectos más importantes y posiblemente sería el fondo de armario de todo mi portfolio. Unificar y entender que el color es una de las cuestiones que primeramente procesa el cerebro humano, me va a ayudar para mantener la atención sobre mis proyectos y sobre todo sobre aquello que quiero mostrar. Yo les he traído aquí una paleta de colores muy arquitectónica, muy en boga. La voy cambiando, ¿no? Pues esta no es la primera vez que hice este pequeño seminario sobre portfolio, ¿verdad? No es la misma paleta que hace 3 años. ¿Por qué? Porque los colores van cambiando, igual que van cambiando las tendencias. Son los colores que en estos momentos pues, están manteniéndose en estos 2 años en tendencias de portfolio y en las tendencias del diseño gráfico en torno a ven, ¿no? Todas esas escalas de grises cálidos que están arriba o de estos verdes. Si ustedes cogen, pues no sé, voy a ser malo, ¿no? Pero si cogen, por ejemplo, los BOAR de los últimos proyectos que el estudio de Carlos ha ido desarrollando, pues van a ver colores como estos que yo les indico aquí. Esta es una paleta de colores que ellos están utilizando. ¿Por qué? Bueno, pues porque son tendencia. Son tendencia.
Y es muy bien también ser tendencia, ¿no? Porque eso quiere decir que estás al loro y que estás dentro del paradigma de la comunicación. Hemos dicho que la arquitectura es una parte también de ese paradigma. No es solo un saber, y no es un saber autónomo, es un saber que lógicamente tiene que estar dentro de esas tendencias, porque ahí está lo social, ahí está lo cultural, ahí está lo económico y ahí está lo estético. Ojo, ojo. El color es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta y posiblemente el gran unificador de mi trabajo. Ustedes han visto que mi slide tiene una estructura. Tengo unos márgenes donde cómo coloco la misma letra, el fondo sigue siendo igual, se desvanece, aparece la otra imagen. ¿Eh? ¿Ven cómo voy desvaneciendo y haciendo que cada una de las hojas vaya funcionando? Bueno, el color es una de las partes morfológicas del lenguaje gráfico más interesantes que hay, porque sirve para la atención, pero también tiene unos condicionantes psicológicos muy interesantes. Yo, que soy profesor de teoría del color en esta casa, en Javeriana, siempre les digo a los alumnos que cuando llegamos a la clase de psicología del color, pues muchos de ellos se quedan asombrados. Cómo el color, por ejemplo, pues los estresa, o cómo el color, por ejemplo, hace todo lo contrario, los tranquiliza. Utilizar una gama de colores cálidos o de colores fríos tiene una serie de connotaciones. Los cálidos siempre tienden a verse o a producir sensaciones térmicas, ¿no? Que trabajan con la calidad, con la cercanía. Los amarillos, los rojos, los naranjas, los púrpuras, ¿no? Son cualidades, ¿no?, cromáticas que tienen que ver con aquello que es cercano, aquello que indica pasión, aquello que significa calidez, que me excita, que me pone en movimiento, que me es próximo, que me produce cierta, pues no sé, alegría, fuerza. Son, lógicamente, los colores cercanos a esa luz magnífica del sol, ¿verdad? Y dentro de lo que es un círculo cromático, aquí están viendo pues la zona fronteriza, ¿no?, donde el morado ya sería parte de la gama fría y donde el amarillo es la frontera, ¿no?, de cálidos. Es el que más se acerca a la iluminación, al blanco, ¿no?, a la luz pura. Por lo tanto, ojo con el color que utilizamos, porque dependiendo de si utilizamos una gama fría o una gama cálida, vamos a estar diciendo cosas completamente diferentes. ¿Ven ahora donde yo les hablaba de unificación? Posiblemente el color es uno de los grandes unificadores, es una de las grandes, podríamos decir, desde las atalayas en las cuales nosotros mirar nuestro proyecto e insertándolo en esa atalaya, ¿verdad?, para difundirlo, pues lógicamente es algo que necesita de tiempo. Elegir un buen color o elegir un color dentro de una gama o dentro de otra, ya está implicando una connotación o otra. Son los verdes y los azules los que trabajan dentro de la gama fría, ¿no?, con esa especie de concepto invernal, ¿no? Aquí no estaríamos hablando de luz, sino que estaríamos hablando de otro tipo de sensación. Los verdes y los azules son mucho más distantes, son menos pasionales, son más asépticos. Nos hablan de tranquilidad, nos hablan de distancia, nos hablan de serenidad y de seriedad. Pero, por ejemplo, el azul pues nos habla, por ejemplo, de algo que es muy interesante, nos habla de relax y nos habla de inteligencia. Es decir, no vean la gama fría como una gama, pues no sé, triste o sola, ¿no? Yo utilizo mucho más las gamas frías que las gamas cálidas. No sé, tal vez porque me haya educado en una cultura europea mucho menos cálida, mucho menos cercana, aunque luego sea muy tropical, ¿no? Porque soy tropical a través de los verdes y los azules, ¿no? Pero no me gusta demasiado el color inchi, no me gustan mucho los rojos, los verdes y tal, y eso no evita que yo sea pasional, pero eso lo dejo para la entrevista. Por ejemplo, mi trabajo
suele normalmente ser muy discreto, trabajar con muchos azules, ¿eh? Muy sobrio, podríamos decir, un poquito menos histriónico, un poquito más elegante, un poquito más sobrio, más minimalista. Son datos que yo les voy dando en términos de color, ¿verdad? Con la tipografía pasa algo parecido. Hay que tener en cuenta, primero de todo, y como les he dicho antes, estamos informando y estamos comunicando. Por lo tanto, abstraer o eclipsar toda la tipografía que me sirva al mero ornamento. Yo creo que no hay que ser ornamentales, no es el sitio para ser ornamentales. Hay que ser lúcido, sobrio, enfocado. Por lo tanto, tipografías, por ejemplo, de palo seco, que son estas tipografías que están viendo aquí, que no tienen serifa, es decir, que no tienen apoyo en las astas. Las astas son los perfiles que construyen las letras. Esto es arquitectura tipográfica, ¿verdad? La A, pues por ejemplo, tiene dos astas ascendentes que forman esta V invertida, ¿sí? Y un travesero que forma, pues lógicamente, el ojo triangular de la propia A, si estamos hablando de mayúscula. Astas les llamamos a esos trazos, ¿verdad?, que suben y que se juntan en el vértice superior, en la cabalgadura de la letra, ¿sí? Y nexo de cierre le llamamos a esa asta que está colocada en vez de en sentido vertical, en sentido horizontal, que cierra el ojo de la A. Esto es una inyección, ¿no?, así de arquitectura tipográfica. Pero en el fondo estamos hablando de generar una arquitectura, ¿eh? Una estructura, ¿eh? Entonces, por favor, estamos comunicando, por lo tanto, seamos factibles, seamos amables, pero sobre todo acotados y enfocados. Una tipografía es bueno que contraste en su justa medida, ¿verdad? Porque no vamos a poner ahí una letra completamente grande donde no la necesitamos. Aquí, por ejemplo, en este espacio que yo les he traído ahí, están viendo que hay diferentes contrastes. Hay una tipografía que apenas se percibe, que queda casi como una mancha de agua, donde pone tipography. Hay una jerarquía porque he utilizado diferentes tamaños. Por ejemplo, ahí se ve un 16 por, que es una utilizada, pues, por ejemplo, ¿para qué? Pues para títulos, para destacados. Mientras que hay otra que tiene también 16 para el cuerpo de texto y para la información que ya ha bajado el punto y que se mueve en 13 puntos. Es decir, desde 16 a 13, ahí hay tres puntos donde yo puedo, estoy hablando del tamaño, ¿no?, del volumen, donde puedo trabajar con la jerarquía de la información, dándole, pues lógicamente, a los títulos un poco más de destacado, ¿no?, que a el cuerpo de texto o que a la información que va en un pie de página, que siempre es menor. Si ustedes ven mi página, aquí también están viendo ustedes una jerarquización, ¿no?, donde ven la página web, ¿no?, de la cual he sacado este trabajo, con una jerarquía menor, con un tamaño mucho menor que el texto que está en la parte derecha y que además está separado por un renglón casi en blanco. ¿Por qué? Porque ahí estoy dando pautas de cómo utilizar la tipografía, ¿sí? Eso tiene que ver con dos aspectos que se interrelacionan. Uno es el contraste con el color y otro es el contraste por tamaño. Pero hay un tercer asunto que es importante, es cómo utilizamos de manera gráfica la tipografía para que se incorpore, se relacione y dialogue con las imágenes. Y a eso le llamamos el contraste en cuanto a forma. Estos tres elementos son importantes cuando estamos hablando de tipografía. Contraste por color, contraste por tamaño y contraste por forma. Y tenemos que ser muy conscientes de que aquí el tamaño importa, de que aquí el color importa y que aquí la forma de las tipografías, en referencia al color y al tamaño, produce forma y por lo tanto también nos importa. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Vamos bien? Profe. ¿Mm? Sí, profe. Vale, ¿esto les parece interesante? ¿No les parece interesante? ¿Les parece que les puede ayudar? ¿Les parece que, bueno, pues que ya lo sabían y que, bueno, pues está bien recordarlo, pero ya, ¿qué? Miren, aquí he traído como una especie de
como de resumen. Esta pantalla es un resumen de tipografía y color, que son dos de los elementos que a veces sabemos mucho de cómo hacer un plano, de cómo hacer una planimetría, de cómo hacer un render, de cómo subir un alzado, de cómo poner una proyección axonométrica. Sabemos mucho de eso. Pero muchas veces en elementos un poquito de lenguaje que no es propiamente el arquitectónico, nos perdemos. Estos son unas pautas generales para entender qué es una serifa, o qué es una sans serif, o qué es una slav, o qué es una script, o qué es una moderna. Yo les diría, y se lo digo además, no sé, con cierta claridad, si trabajamos, no trabajemos más allá de dos tipos de letra diferentes. A mí me interesan mucho los trabajos, pero esto es también por un gusto propio, ¿no? Y porque creo que está antes la legibilidad que cualquier otro elemento, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con sans serif, es decir, con letras que sean contemporáneas, que sean de lectura muy universal, que tengan elegancia, estabilidad, que sean muy limpias. Por ejemplo, ariales, helvéticas, las Century Gothic, ¿no? La Verdana, son familias que están por ahí y que no son serifadas, ¿no? Serifadas ya les he dicho que son las que tienen el asta. Si ustedes se dan cuenta, la palabra serif está hecha con una letra serifada que tiene ese remate en el asta, en el trazo, mientras que la sans serif no tiene ese remate, es lo que llamamos un palo seco, un palo seco. Son más germánicas, más modernistas, podríamos decir más de estéticas derivadas de la Bauhaus, podríamos decir, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho una letra que se llama Universe. Universe, no se la he traído aquí, pero es una letra divina porque además es un sistema tipográfico magnífico. Otra que me gusta mucho es Museo San. La hay en serifada, en semiserifada y en sans serif. A mí me gusta mucho porque tiene unos pesos de letra desde el 100 hasta el 700, es decir, se va regruesando la letra, va tomando más contraste y por lo tanto más grosor, muy interesante. Se llama Museo San. Todas estas letras que les estoy diciendo son tipografías que las pueden encontrar free en Datfont o en páginas Una letra que me gusta mucho para portfolio es La Rioja. Se llama así, Rioja. La hizo un amigo mío, tipógrafo de Barcelona, y no le estoy vendiendo amigos, le estoy vendiendo, pues lógicamente, el trabajo de Angels Value, que es uno de los grandes tipógrafos, pues posiblemente que hay en España, ¿no? Un tipo que hizo esta letra y otras muchas, pero es una berraquera, como dicen ustedes, el trabajo tipográfico y de arquitectura tipográfica que tiene, por ejemplo, esta letra, Rioja, se llama así, ¿no? ¿Cómo se escribe, profe? Rioja, R-I-O-J-A, Rioja. Es una letra que la pueden encontrar, igual que museo se escribe así, como suena, museo. Museo San, Museo San. Normalmente cuando decimos San, decimos S-A-N-S, sans serif, es decir, que no está rematada en serifa, ¿no? Eso aporta mucha limpieza, mucha legibilidad. Claro, si ustedes me dicen, no, profe, es que yo voy a escribir un libro, pues yo le diría que no utilice una sans serif, que utilice mejor una serif. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos importantes en la serigrafía, no sé si ustedes lo saben, pero yo se lo voy a explicar, es que las serifas ayudan a mantener el renglón y por lo tanto la legibilidad. Por ejemplo, ustedes no verán libros donde haya mucho texto, novelas, pues por ejemplo de bolsillo, escritas en otra tipografía que no sea serif. Es muy raro verlas. Precisamente por eso, porque usted va a leer solo texto, no tiene imágenes. Pero es que ustedes van a trabajar con imágenes y poco texto. ¿Sí? Entonces, pues se pueden permitir trabajar con letras sans serif, con letras de palo seco, que son muy legibles, que son muy modernas, en el sentido de universalidad, de su trazo, son muy de arquitecto. ¿Eh? Muy de arquitecto. Eso no quiere decir que no trabajen con serifas, ¿eh?
o con letras serifadas, que no trabajen con Romance o que no trabajen con Bodoni, que es una letra elegantísima. O, por ejemplo, no sé, o la Georgia, otra letra elegantísima, elegantísima. Pero digamos que como en todo hay grados de elegancia. Habrá alguien que me diga, hombre, pues para elegante una script, que es una letra pues tipo lettering, ¿no? Súper caligráfica, ¿no? Pues sí, indudablemente, ¿no? Usted ve una tipografía, vamos a poner londinense o anglosajona, que son muy tendentes a trabajar con los scripts, pero lo importante de todo esto no es lo elegante que sea la letra, sino elegir una tipografía en función, lógicamente, de la información que yo voy a dar con mi portfolio. Lo importante es el proyecto, no lo que ponga en la letra. Y por lo tanto, aunque la letra sea importante, tengo que pensar que, lógicamente, tiene que ser ante todo legible, más que ornamental, más que elegante. ¿Se entiende? Ahí tengo que hacer un balance y un equilibrio. Me pasa lo mismo con los colores. Las características psicológicas del color pues están un poco resumidas en esta infografía que les he traído aquí, ¿no? Hay campos. No es lo mismo presentarme una beca que presentarme a, no sé, a un concurso donde voy a hacer una gran superficie, o un aeropuerto, o un edificio tecnológico, o un parque, o un banco. Son diferentes tipologías dentro del arquitectónico. Entonces, también, pues hombre, dependiendo de eso, pues voy a tener que ir trabajando también las mecánicas de cómo voy a mostrar y bajo qué paleta cromática, es decir, qué colores, voy a presentar mis proyectos. Recuerden, ¿no? Cálidos y fríos. Pero recuerden también que hay unos aspectos ya muy psicológicos muy puntuales, ¿no? Si voy a hablar de responsabilidad o voy a hablar de armonía, pues yo le diría que utilice algo que tiene que ver con el verde o que tiene que ver con el azul. Hombre, si voy a trabajar con algo más de tipo, no sé, un proyecto que se va a incorporar en la naturaleza, pues hombre, igual tengo que trabajar con paletas monocromáticas de verdes diferentes, ¿no? Que me van a hablar, pues eso, de esperanza, de serenidad, ¿no? Ahí les he puesto una serie de características que son características más o menos universales y he hecho más o menos pues, los conceptos que están atrás o las áreas que están, perdón, atrás, arriba, de lujo, finanzas, alimentación, mensajería y tal, pues he ido más o menos pues, ubicando, ¿no?, los colores desde donde se suelen hablar. Eso no quiere decir que ustedes lo hagan de manera diferente, ¿eh? No quiere decir eso. Pero esto tiene que ser algo que les sirva a ustedes como también como una herramienta, no solo como una clase de presentación de lo que es un portfolio, ¿no? Sino que les sirvan como unos pequeños tips, un pequeño manual que les sirva a ustedes para colocar, ¿no?, los elementos proyectuales y sus experiencias, ¿no?, y sus intereses dentro de esas hojas que van a construir su portfolio, ¿no? Cosas que no quiero olvidar, y con esto voy a empezar por finalizar este seminario. Es importante que se vea el crecimiento. Es importante que estamos enseñar lo que hemos aprendido, cómo nos hemos formado. Y sobre todo, es muy importante, y esto es importantísimo como lo es en un currículum, ser honestos. No cuente nada que no haya hecho. No enseñe nada que no sea usted. Yo se lo digo a mis alumnos de estética. Es preferible que usted me escriba solamente una página de lo que cree, de lo que le ha suscitado la lectura que le ha precedido al ensayo, que me traiga un ensayo que no sea honesto, que no sea ni tan siquiera suyo y que además ni tan siquiera lo haya leído, haya hecho un copy-paste y lo deje ahí como si fuese suyo. No.
Eso ya está desmontando quién es usted. Está invalidando su proceso como creativo, como arquitecto y sobre todo como profesional. Es importante en ese orden del que hemos hablado antes que los proyectos se muestren tal y como se presentaron en cada semestre. Por lo menos en este espacio, luego ya veremos. Luego ya veremos, porque luego a eso se le va a ir sumando, ¿no? Nuestra proyección y nuestra experiencia y sobre todo nuestra producción. Pero por ahora, en su portafolio, es importante que los proyectos se muestren tal y como se presentaron en cada semestre. Eso sí, con los tips que les acabo de dar, con una letra, con un color, en un fondo, en un formato, con una reticulación, con un orden, con una limpieza. Si todos estos parámetros que acabo de enunciar son implementados y utilizan el talento que ustedes han ido demostrando poco a poco, semestre a semestre, yo les aseguro que ni Carlos ni ningún otro de los profesores que atienden este taller van a recriminar su proyecto y van a recriminar su portafolio. Porque, entre otras cosas, se verá la honestidad, se verá la humildad, se verá el aprendizaje. Y eso es lo más importante, se verá el ser humano que está detrás del arquitecto que ustedes pretenden ser. En conclusión, y para terminar, diseño pensado y enfocado. Y cuando digo diseño estoy hablando de orden, de limpieza, de los elementos que les acabo de decir. ¿Apoyados en qué? En algo sólido como es la diagramación, es decir, la reticulación y por lo tanto la creación de la arquitectura y la coherencia. Y dos cosas que son fundamentales. Una, las imágenes. Yo he puesto aquí la fotografía. La fotografía, hay que gastarse dinero en esos señores que se llaman fotógrafos. Carlos se estará riendo, porque yo he colaborado con su estudio en ocasiones. Es importante. Por mucho francés que yo sepa, yo no soy un traductor. Y no voy a coger esa obra de francés y la voy a poner en el idioma de Balzac. Una cosa es que entienda lo que estoy escribiendo y otra cosa es la traducción. El fotógrafo es una traducción de la experiencia viva, física, de su trabajo. Por lo tanto, dejen ya de hacer con los móviles y en cualquier posición de luz esas reproducciones que suelen hacer. Déjenlo ya, déjenlo ya. Aprendan, váyanse, yo qué sé, a cualquier curso, aunque sea uno de doméstica. ¿Cómo reproducir mi obra? Y eso no quiere decir un fondo de pantalla o una copia de su página y traigan el render, venga ya, con eso ya he servido. No, en algún momento de su carrera habrán hecho una maqueta. Pues fotografíen bien esa maqueta con un fondo unificado, no viéndose la taza, el bocata de chorizo que acaban de dejar y el... No, 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 no. Una simple tela negra detrás de la maqueta, un simple cartón, paja, un poco más ancho que la maqueta, hagan un buen detalle. Metan una lupa a esa maqueta y enseñen el proyecto como Dios manda, haciéndonos estar dentro de ese proyecto. Aunque no se haya construido, ¿qué más da eso? Pregúntenles a sus profesores, a ver qué opinan ellos de hacer maquetas. Visiten el estudio de Carlos y de Aldo y ahí verán sus premios. No están premiados o no están los primeros en los concursos porque sí, porque han cuidado sus imágenes, porque han cuidado sus maquetas. Algunas de ellas son verdaderas esculturas, verdaderas obras dentro de su estudio y están allí en el medio de la sala de reuniones. Coño, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si son parte fundamental del proyecto y del proceso proyectual que ellos han realizado cuando han montado ese mega edificio que empieza a ser premiado, que es el Cedro Rosa. Claro, pero es que primero fue una maqueta, no fue un ladrillo sobre otro, ni una viga espectacular aérea. Es un vano que me pone en comunión visual con el centro de la Torre de Cali.
Es una escalera que recoge de una manera especial la luz. Es un detalle en el paramento o en la ventilación. Eso es tener sensibilidad con su obra. Y eso tiene que ver con la fotografía. Igual que su portfolio va a tener que ver mucho con tener sensibilidad ortotipográfica. Si la ortografía no es excelente, de nada sirve el orden y la limpieza. De nada sirve tener unos proyectos cojonudos y de nada sirve haber pensado en el diseño. Dos ejes fundamentales de un portfolio son la fotografía y todo lo que considero dentro de ella, que son imágenes, pero también la ortografía o la ortotipografía, que es la colocación de los elementos tipográficos en función de las reglas gramaticales y del orden en cuanto al diseño gráfico. Aquí les dejo algunas fuentes que tienen que ver con, lógicamente, varios proyectos y varios trabajos en torno a los portfolios. Cierro con esta pieza, que es uno de los proyectos de un estudio pues muy nombrado, ¿no? De los que más trabajan en este momento en el mundo, ¿no? Al amigo Engels, que está ahí, ¿no? El BIG, ¿no? Que muchos de ustedes conocerán. Esto es una página de su Denmark, ¿no? De esta gente tan adelantada a su tiempo en un momento dado, ¿no? De esta cultura tan aséptica, tan europea, del norte de Europa, ¿no? Muchas veces decimos que son los primeros en muchas cosas, ¿no? En educación, en tal, no sé qué. Bueno, pues esta gente sale de aquí. Miren qué berraco es esto. Todos estos son proyectos. Esto que están viendo aquí, cada icono de estos es un proyecto a lo largo de una línea temporal que está abajo. Esto es la página web de BIG. Es así como se entra a su homepage. Es una manera muy original y muy atractiva de ordenar el trabajo, de ordenar el portfolio, en cierta manera, en una página web. Cuando uno pica algunos de estos elementos, se empiezan a abrir, ¿no? Estas mega imágenes, ¿no? Donde aquí ya vemos, lógicamente, la calidad de lo que estamos hablando. Bueno, pues les invito, ¿no? En cierta manera, y les doy las gracias por este espacio, y estoy abierto, lógicamente, a las preguntas que se vayan dando, ¿no? No hay preguntas, o nos hemos quedado mudos. ¿O qué? ¿Aló? ¿Profesores están ahí o se han ido a tomar una cervecita? ¿Me están oyendo o no? Muchas gracias, profe, por la charla. ¿Les sirve o qué? A ver, Valentina, usted ya que ha sido la que ha roto el hielo, ¿les sirve o qué? Sí, claro, bastante, porque a veces pues no tenemos claras muchas cosas y después simplemente porque algo nos parece bonito comenzamos a mezclar. Tal vez no tenemos en cuenta lo del tamaño de la imagen, lo de las márgenes, lo de las que no se deben usar más de 2 tipologías. Queda muy claro que no debemos saturar de contenido, sino más bien lo que es como lo que sea relevante para nosotros de alguna manera de los proyectos que hemos hecho. Entonces sí, varias cosas se resolvieron, que a pesar de que obviamente esa charla ya la tuvimos, si no estoy mal, en tercero, uno se olvida de muchas cosas y pues también lo de los colores, la verdad no lo tenía presente. Y pues de hecho le tomé captura a varias de las diapositivas en cuanto a los colores, qué significan, también las tipologías, las que tú recomendaste, es bueno tener referencias. Entonces sí, me pareció bastante interesante y pues claro, obviamente ayuda full también en lo de las pulgadas, que no debemos ser extensos porque a veces pensamos que por poner más texto entonces va a ayudar más y pues realmente no es así. Entonces sí, muchas gracias.
De hecho, esto se está grabando y yo ya le mandaba al profesor Harold el PDF con toda la presentación para que ustedes la tengan y la puedan Perfecto. utilizar como si fuese pues un pequeño manual, ¿no? Un pequeño manual de tips que yo puedo utilizar sencillamente, ¿no? Donde están los colores, donde están las tipografías, donde están las referencias a los formatos y donde están pues esas pequeñas pautas que me pueden ayudar a entender, ¿no? Qué es lo que voy a producir o qué es lo que tengo que producir o algo parecido, por lo menos, ¿no? Sí, señor. Bien, Valentina, bien. Profe, yo tengo una pregunta. Isabela. Quería saber si de pronto tenías como una recomendación para el tamaño de la tipografía, como para títulos, como qué puntos debería usar para títulos, para, no sé, Mire, el nombre de todas las cositas. sí, hay muchas reglas, ¿no? Pero, por ejemplo, unos títulos destacados en 16 funcionan muy bien. Yo suelo trabajar normalmente de 16 en una jerarquía, en una página más o menos A3. Yo suelo trabajar, o sea, estoy hablando de un 30-40, pero si trabajaría en una 4, estaría trabajando con una jerarquía que puede ir desde destacados en 16 puntos, y eso quiere decir que si son a doble renglón voy a utilizar 16 de interlineado, es decir, la separación entre un renglón y otro, hasta más o menos 11. Por debajo de 11 ya es una tipografía muy poco legible, ¿eh? Puedo en algunas ocasiones meter igual en las imágenes, si estoy metiendo la referencia de la página web o del nombre del fotógrafo, trabajar con 9 de puntura. Por línea general, entre 16 para titulares, destacados suelo trabajar con 13 y cuerpo de texto, si es sólido, es decir, si es una galerada, suelo trabajar con un tipo no menor a 11. Y eso quiere decir que si trabajo con 11 de punto, voy a trabajar entre 9 y 10 de interlínea. Siempre 2 puntos menos de interlínea. Para que los espacios, ustedes cuando estructuran, es como el ritmo, ¿no?, de una ventana en otra, en una fachada. Es decir, ustedes las colocan para que tengan un ritmo y una secuencia y una proporcionalidad. No colocan, a no ser que vayan a hacer una fachada completamente deconstruida en términos de retícula y en términos de estructura, y pongan cada una de las ventanas, hay edificios así, yo no digo que no, pero lo normal es que haya un ritmo y una proporción entre los vanos y entre las ventanas en sí, ¿no? Entonces, ojo, porque esto mismo pasa también en diseño, es decir, los espacios en blanco entre una galerada, o sea, entre un renglón y otro, son importantes en términos de visibilidad y de mancha, es decir, de contraste. Se leerá mejor o peor si, por ejemplo, pues los renglones están más cerca o más lejos. Por regla general siempre son, hay una diferencia entre el punto, que es el tamaño de letra, y el punto, que suele ser 1 o 2 menos en el tamaño ¿cómo se llama?, de interlínea o de interlineado, como ustedes quieran. Y eso lo pueden poner muy fácilmente si trabajan en InDesign, si trabajan en Adobe Illustrator, si trabajan incluso ¿cómo se llama?, en Word. Hombre, yo entiendo que ustedes manejan, ¿no? Yo lo sé por mi hija, porque es compañera de ustedes también, y yo sé que ustedes ya han empezado de cursos anteriores a trabajar en Suite Adobe, ¿no? Y por lo tanto, pues igual no trabajan en InDesign, ¿no?, que es un programa que tiene que ver con la gestión de textos, ¿no?, y que tiene que ver, pues, cuando tengo que hacer un libro o algo así, pues es una manera de reticular y de organizar la estructura para que todas me queden iguales, ¿no? Pero suelen trabajar en Adobe Illustrator, ¿no? Entonces, en el Illustrator pueden trabajar cuando despliegan los marcos de texto. Ahí pueden desde cambiar los colores, pues hasta cambiar el tamaño, cambiar si es una letra cursiva, es decir, tumbada, si es una letra redonda, es decir, recta. Pueden cambiar incluso los anchos entre las letras,
la anchura, el espacio que queda entre las letras, pueden cambiar la interlínea, es decir, el ancho que queda entre un renglón y otro en una galerada, en un cuerpo de texto, en lo que se llama un body. Pueden hacer muchos cambios y se lo permite simplemente pues, el Adobe Illustrator, ¿no? Aunque sea un editor de imagen más que un editor de texto, pero se lo permite. El Adobe Suite, o el Suite Adobe, perdón, se lo permite. Y Adobe Illustrator, creo que todos los que están aquí, pues unas nociones más o menos básicas como para sacar lo primero que hay que sacar, que es el formato, y después ponerlo a cero, ¿no? Siempre se pone a cero, ¿para qué? Para que las reglas, se sacan las reglas, me vayan haciendo una cuadratura interesante de líneas, es decir, las cotas que yo voy a ir lanzando con esas líneas me van a ir dando la situación pues, de las imágenes, la situación de los textos, ¿no? Es muy importante que siempre haya ese ritmo, que siempre haya ese ritmo. Y es un ritmo que muchas veces está basado en cosas, yo diría, pues no sé, básicas. Por ejemplo, puedo utilizar una regla. Cada proyecto se va a ver en base a los 3 primeros números de la serie Fibonacci. Vale, ¿cuáles son los 3 primeros números de la serie Fibonacci? 1, 2, 3. Vale, pues puedo coger y decir, voy a utilizar los 4 primeros de la Fibonacci, es decir, 1, 2, 3 y 5. Y voy a hacer que cada proyecto tenga 5 páginas. Y voy a decir que en la tercera página esté el texto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues que cuando yo voy viendo mi libro, sé que después de la primera página del arranque de cada uno de los proyectos, donde he tenido que meter los datos, la fecha, cuándo lo he hecho, cuándo lo he acabado, cómo se llama, etcétera, pues voy a saber que después de la primera, la segunda, la tercera hoja, ¡pum! En la tercera hoja me voy a encontrar el descriptor. Bueno, pues eso le da una cadencia, le da un ritmo y por lo tanto le da una secuencialidad en la lectura, en la legibilidad. Es una manera de orden, no tiene por qué saberlo el receptor, pero yo como diseñador sí tengo que saberlo, porque es una manera pues, de dar esa cadencia, ¿no?, a cada una de las páginas y lógicamente a cada uno de los proyectos. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Es interesante esta pregunta que Isabela me planteaba. Por regla general, pues ahí es donde me suelo mover, en un formato como el que les he dicho, ¿no?, que puede ser una 4 o una 3. Si es una 3, subo una pica, es decir, subo un punto. Me quedaría en 12 o en 13 en el cuerpo de texto en vez de en 11. Y del mismo modo, pues se trabajaría pues, con unos titulares de 16 a 18, si estoy trabajando en A3. ¿De acuerdo? Listo, profe. Profesor Harold o profesores, ellos tienen que trabajar sí o sí en este 21. Yo les he dado una cota ahí de 21 a 28. ¿Tienen que trabajarlo así o pueden trabajar dentro de ese formato en algún otro formato? Yo les he dado uno como muy estandarizado, pero esto lo desconozco. ¿Hay alguno que lo puede cambiar o se lo pregunto a los profesores? Profes. Yo creo que los profes están ahí, pero no sé, estoy viendo las pantallas, pero no sé si me están oyendo. Carlos, ¿me oyes? Pues no sé. ¿Alguna otra pregunta que les pueda ser de ayuda? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Houston, tenemos un problema. No, así estamos bien. Así están bien, Gabriela. Bueno. Los demás son ustedes. Profe, muchísimas gracias. Todo quedó muy claro. Nicole.
Profe, yo tenía una pregunta. Analina, dígame. Pues hablando de el ritmo que debe llevar las cosas, pues digamos que tú nos dijiste que debíamos mostrar el proceso. Entonces, pues en los primeros semestres todo es más manual. Entonces, pues como que el estilo ha cambiado pues a medida de que, pues de un tercer semestre pues al que estamos ahora. Entonces, sí tenías tips para poder combinar como ese diferente estilo y que pues que no se vea mal. A ver, yo siempre en esto soy muy zorro, ¿no? Soy un poco, es decir, que esté mal no significa que es un problema, ¿no? Y aquí suelo ser zorro y positivo. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque puedo mostrar un problema, un error, como si fuese un acierto. De hecho, lo estoy dignificando en el momento que lo selecciono. Acuérdense que lo primero que les he dicho es tener capacidad de selección. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una mala foto, pues intento buscar la maqueta para hacer una buena foto. Y ahora me dirán todos, profe, pero lo que hicimos en primero ya lo tiramos. Pues entonces les diría que igual no hay que poner una mala foto, hay que poner una foto digna. No sé cómo, invéntela. Ahora ya tiene un mayor conocimiento, invéntesela. Igual no hay que poner, porque es muy mala la foto, pues la foto de la maqueta. ¿Sí? Pero entonces no le va a quedar otra que enseñar los dibujos, los bocetos, los sketches que hizo anteriormente al proyecto. Y fijo que ahí va a encontrar 2, 3 que van a ser dignos. Es decir, si usted me está diciendo que en estos momentos el estilo ha cambiado, ahora hace cosas dignas, es porque también antes hacía cosas dignas. Lo malo no es sinónimo de que tenga que estar apartado de la visión. Se puede haber cometido un error y estar haciendo algo digno. Entonces, se trata de analizar bien qué es lo que hice en aquel momento, que igual no tenía el mismo estilo que tengo lógicamente ahora en tercero y en cuarto, pero aún así utilizar las piezas que son dignas para poder enseñarlas. Y aquí les voy a dar una recomendación, amigos y amigas. La dignidad está emparentada con la intuición. Es decir, crean en sus proyectos y en su trabajo. Lo que intuyan como que estaba en la base en ese momento de lo que ustedes querían comunicar, de lo que ustedes estaban proyectando, pero al mismo tiempo querían comunicar con ese edificio, eso es lo que vale. Ahí es donde está la honestidad. Vuelvan allí y tráiganlo. Y eso es lo que meten en el proyecto del portfolio. ¿Por qué? Hombre, porque honestamente eso es lo que verdaderamente en aquel momento les sirvió a ustedes para aprender y para avanzar. Por eso digo que hay que meter errores y también hacer aciertos. No todos ustedes van a tener aciertos una y otra vez. No los tiene nadie. Pregúntele a Carlitos a ver si vulgarmente yo soy muy mal hablado, ¿no? Si no la ha cagado una y mil veces. Yo creo que somos expertos en cagarla y somos expertos en perder proyectos y somos expertos en perder concursos. Pero eso no quiere decir, que cuando la cagan no aprendan. Es decir, es más importante cagarla y aprender que acertar y desestimar lo que estamos presentando. Totalmente de acuerdo. Creo que nosotros las mejores enseñanzas que hemos tenido acerca del trabajo de la oficina se han dado en condiciones de algún fracaso o alguna pérdida o en algún tipo de error. De hecho, es dentro de la forma como trabajamos, los errores son los que han podido llegar a pulir los detalles que uno ve ya en los edificios que tienen mejor desarrollo. Carlitos,
Te puedo preguntar personalmente algo del aquí y ahora, de lo que tú y yo hemos hablado como, pues, como colegas en algún momento, Claro que sí. para que vean, no sé, y entiendan algunas cosas de cómo funcionan y cómo avanzan las cosas. ¿Tú te acuerdas cuando yo empecé a colaborar con vosotros en algún momento, pues, la primera reunión, ¿no? Me decías tú y me decía Aldo, ¿no? Del estudio, ¿no? Es que hemos pasado un momento jodido, estamos ahí con el tema, era antes de la pandemia y todo esto, ¿eh? Y me decíais, no, es que hemos estado y tal, económicamente, pues aquí tenemos a una serie de gente que tenemos que responsabilizarnos de ellos, no solo en ganar nosotros dinero y nuestras familias, sino son las familias de todos esos chicos y chicas que están trabajando con nosotros, compañeros, etcétera, que igual no son la cara visible de ECO, pero que están ahí, ¿no? Y que son el magma desde donde vosotros proyectáis los trabajos, ¿no? Y yo una de las pautas que os di y una de las recomendaciones es, coño, es que tenéis el jardín, ese que tenéis ahí al fondo, lo tenéis descuidado. Y vosotros Cierto. pensaríais, este tío está loco, o sea, le traemos aquí para que colabore con nosotros y nos vaya bien económicamente y nos dice que tenemos descuidado el jardín. Si yo hoy te preguntase 2 años y medio detrás por tu jardín, ¿qué me dirías? ¿Me dirías que tu jardín está descuidado? No, creo No, que coño. aprendimos una muy buena lección. Alguna vez dentro de esas charlas decías que cuidar el jardín es como cuidar el jardín interior en cada uno, porque de alguna manera el lugar más hospitalario de esta oficina y de este lugar al que todo el mundo quiere venir es el jardín. Y el descuido del jardín de alguna manera mostraba el descuido de la empresa y mostraba el descuido de nosotros con nosotros mismos, con la filosofía a la que habíamos apostado. Y creo que nos hiciste caer en cuenta de eso, y cosa con lo cual estamos súper agradecidos, porque eso sí ha sido fundamental para nosotros. Y hoy, posiblemente, aun con la pandemia, estéis facturando pues un poco mejor que hace esos 2 o 3 años atrás. Y ahora estamos hablando de lo económico. ¿Y quién ha tenido la culpa? ¿El jardín? ¿O me vas a decir que en tu diario vivir, incluso en este tiempo de la pandemia, ese jardín no ha servido para reuniones, para comidas? Pero si tenéis vosotras, vuestras redes sociales están llenas de vuestro equipo y de gente que os han visitado en el jardín, compartiendo una comida, un cumpleaños, un no sé qué. Aquí estamos con los profes incluso, disfrutando del jardín y de poner notas acá. Es más fácil colocar las notas acá, salen muy bien las notas. Efectivamente, porque las veis en positivo. Porque esa atmósfera, aunque Claro. parezca que no, y no se vengan arriba ahora los alumnos, que no se trata de regalar nada, ni de no tener rigor, ni de tomarse unas cervezas en el jardín y relajarse. No, no, no. Hay que hacerlo con rigor. Pero hay algo positivo en ese mostrarnos y en ese lugar, que es el portfolio también. Nuestro jardín en estos momentos es nuestro portfolio. No lo olviden. Por eso es importante lo que está diciendo su compañera. ¿Cómo muestro las cagadas? ¿Cómo muestro los errores? Mostrándolos, siendo digno, siendo honesto, haciendo un análisis de lo que fue y de lo que en ese momento fue para mí ese trabajo. ¿Dónde estuvo el aprendizaje? ¿Dónde estuvo el error? Algo que en un momento dado igual hoy ya no cometo. Y ahí es donde está verdaderamente la potencia de mi talento y de mi trabajo. Ser consciente de que ese error hoy lo he convertido en una ventaja competitiva. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? No pierdan la oportunidad. Yo siempre digo, no pierdan la oportunidad. ¿Eh? En un momento en el que nos hablamos tan poco, es bueno preguntar las dudas, ¿no? Ahí van saliendo algunas sobre tipografía, sobre color, qué tamaño pongo, cómo pongo los ejercicios, los errores los meto, no los meto, cómo los meto, qué meto. No hay que tener vergüenza.
no me tiene que dar pena. Me gustaría aprovechar que estás tocando este tema tan sensible para compartir una visión acerca del oficio que me queda, y es que cada vez me parece más difícil separar lo personal de lo profesional. Cuando uno siente lo que uno decidió para su vida como una vocación, pues lo personal está todo el tiempo. Y en lo personal hay tantos errores que llegan a trascender a lo profesional, ¿no? Entonces, al final, creo que ese obstáculo que se puede ver en el error es lo que está de alguna manera dándole sentido al propósito de tu proyecto personal y que es profesional también. No hay que, a ver, desde lo profesional uno quisiera mostrar todo perfecto, ¿no? Pero desde lo personal, ¿qué es lo que está? El proceso que hay por detrás de lo profesional. También se están leyendo cosas, y cuando uno está en una oficina escogiendo quién va a venir a la oficina, ese tipo de cosas creo que se ven más que lo que puedan mostrar en el portafolio como tal. A ver, la calidad de los proyectos, la calidad de eso, obviamente uno lo evalúa, pero creo que hay cosas que tienen que ver con la sensibilidad, con el compromiso, con la honestidad, con la cercanía, con la construcción de una posible alianza con alguien que es capaz de entender lo personal al punto de poder encontrarse acá con personas y construir equipos, y con eso construir acuerdos y construir el diálogo que se necesita para sacar un proyecto adelante. Entonces no es tan difícil. Cuando, a ver, me parece más complicado a veces los portafolios perfectos, cuando me toca verlos. Son más complicados porque no dejan ver a la persona. Sí, es algo que me parece que... Y es irreal que alguien después de estar 5 años apenas en la arquitectura tenga un proyecto perfecto. Es irreal, no existe esa posibilidad. Yo no lo creo. O sea, yo de verdad tendría que ser un genio, pues, el que haga eso, y no sé si ya en este momento estamos en estas épocas de gurús y de genios y de más grandes maestros, no sé, pues, pero más o menos eso es lo que me parece para aportarle un poco a lo que está diciendo Ser. Miren, yo voy a hacer aquí un ejercicio, me lo voy a autohacer yo. Si ustedes hoy me piden mi currículum vitae, ¿sí? Posiblemente les mandaría una esponja, eso sí, bien elegida, una esponja, de las de absorber agua para ducharse y limpiarse, uno, cuando se ducha, y posiblemente colgaría de allí, o sea, estoy hablando de mandarles que ustedes me estén pidiendo en estos momentos un portfolio, o que me estén pidiendo en estos momentos un currículum vitae, ¿no? Posiblemente les mandaría una esponja de la cual colgaría mi nombre y al lado, como mucho, mi teléfono. Posiblemente mucha gente cogería la esponja y diría, bueno, pues vaya regalo me ha hecho, pues como viene aquí y tal, o la tiro a la basura o me la llevo a casa para ducharme. Pero me acabo de autogestionar un currículum. Ese sería mi currículum al día de hoy. ¿Por qué? Porque es que las 9, las 10 páginas que uno puede tener en su currículum hoy en día son tediosas. ¿Quién es Eber Ugarte en este momento? Pues una esponja, producto de su tiempo, una esponja que ha cogido de aquí y de allá y que ha absorbido el agua con el que se limpia. Eso es. Créanme que no siempre lo más eficiente, lo que nos lleva, no sé, a ser contratados o a obtener una beca, es lo mucho que muestra nuestro portfolio o lo mucho que muestran nuestros aciertos. Yo, por ejemplo, no tengo Behance. Mucha gente dice, ¿pero cómo no tienes Behance? No, ni lo tendré nunca, porque no creo en Behance. Me parece una herramienta pues estupendo para... Sí, me parece una herramienta muy estupenda, pero no me gusta, soy más manual. En el sentido de incitar a mi receptor a una entrevista.
y a que se dé el trabajo duro. Y muchas veces nos perdemos en la habilidad y nos olvidamos de lo que está diciendo Carlos. Se supone que ustedes están en una universidad cuyo lema es los mejores para el mundo. Se supone que ustedes están al tanto de que están pagando este dineral en la PUG porque están haciendo posiblemente en la mejor universidad de Colombia una carrera que es de las mejores o por lo menos más estratificadas en el number one de lo que es estudiar arquitectura en Colombia. Se supone que ustedes van a entender el oficio y van a ser buenos profesionales. Una vez mi exmujer me dijo una frase que me ha servido para mucho en la vida, para mucho. En estos 10 últimos años que dejamos la relación, me ha venido en eco, ¿no? Y de hecho, ahora que me ha pedido una recomendación para su LinkedIn, me la pidió la semana pasada, empecé escribiendo la recomendación con aquella frase que lógicamente le atribuí a ella, porque fue a ella la que me la dijo. Y dijo algo muy sencillo, pero muy importante. Nadie puede ser un gran profesional si antes no es una gran persona. Por favor, su portfolio, yo ya sé que Harold me va a tirar de las orejas. Tiene que tener los proyectos, pero tiene que tener y tiene que contenerles a ustedes. Sus proyectos no se darían si no se darían las personas que ustedes son. Y eso, de alguna manera, tiene que salir. Tiene que estar ahí. ¿Cómo lo van a hacer? Pues yo les he dado algunas herramientas. El color puede ser una herramienta, el orden puede ser otra, la estructura puede ser otra. Es decir, las cosas que habitualmente la gente ve, pero no entiende qué es lo que hay detrás de ello. Es lo que no se ve del edificio. Y que solo ustedes como arquitectos o yo como diseñador nos paramos en un momento dado a intentar ver. ¿No les ha pasado a ustedes que como arquitectos van por ahí por la calle y empiezan viendo un edificio y dicen, coño, a ver, la estructura, cómo han hecho los amarres, los han hecho aquí, esas losas, cómo las han... Ostras, las losas están fuera de la... ¿no? Bueno, pues todo eso que nosotros llegamos a pensar, la gente habitualmente cuando ve un libro o cuando ve un portfolio no lo piensa, pero eso es lo que ustedes tienen que pensar haciendo la arquitectura de aquello que van a comunicar o sobre lo que van a asentar esa comunicación e información. Y eso es importante, muy importante, porque si no el edificio se les viene abajo. Ustedes se vienen abajo con el edificio. Y eso es lo que les he querido, no sé, trasladar con esta pequeña charla. Ya sé que les he dado muchos aspectos técnicos y tal, pero en el fondo esa es la idea que yo quiero que quede clara. Si no hay persona, no hay profesional. No sé qué opinan ustedes. Si hay alguna opinión al respecto, pues me encantaría oírla. Yo considero que es muy importante que lo digas porque a veces se pierde incluso cuando uno está estudiando, ¿no? Que se genera como esa competencia entre los estudiantes y el que resalte más, cuando lo que en verdad importa es que todos lleguemos pues, hasta el final, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que tú sepas una información y no la compartes cuando le puedes ayudar al otro también? Miren, yo el viernes pasado, les voy a contar un hecho que pasó el viernes pasado. El viernes pasado, así a bote pronto, ¿no? Me llaman el jueves por la noche y me llama, pues lógicamente la decana, y María Claudia va y me dice, Sever, necesito que me hagas un grandísimo favor. Y yo digo, bueno, pues tú dirás. Y me dice, ¿podrías hacer de maestro de ceremonias en la primera graduación de creación y hábitat?
Y digo, bueno, pues si hay que hacerlo, pues uno aprende. Y me dice, pero es mañana. Digo, ¿cómo así? Dice, sí, mañana a las 8:30 tendrías que estar haciendo los ensayos en la universidad porque a las 2 tenemos la primera graduación, ha habido un problema y la secretaria, que es la que tenía que hacer estas veces, pues no ha podido por un problema de COVID. Y yo me vi como maestro de ceremonias junto al rector y al secretario general de la universidad, nombrándoles uno a uno a todos ustedes, ¿no? Pasando por su título y siendo ya, pues no graduando, sino siendo egresados, ¿no? Para mí, pues lógicamente, que soy un Mindundi y que soy de los últimos que ha llegado al departamento, pues fue todo un lujo, ¿no? Hacer de maestro de ceremonias, diciendo los nombres de cada una de las personas que se graduaban, tanto en arquitectura como en artes visuales, como en comunicación visual. Pero hubo una cosa que me pareció grandiosa y que me hizo saltar las lágrimas. Y fue que cuando Laura, una de las alumnas, que yo no he tenido la suerte de dar clase a esta persona, habló en nombre de los alumnos, agradeció a una persona que hace pocos años, compañera suya de la carrera, murió de cáncer mientras estaba cursando junto a ella y a los demás que se estaban graduando la carrera de arquitectura. El cáncer se la llevó mientras estaba trabajando, ¿no? Supongo que Carlos le ha dado a esta chica de la que estoy hablando, que no recuerdo su nombre, clases. A mí me puso la carne de gallina, ¿no? Porque lo que usted está diciendo en estos momentos tiene que ver con eso. Se acordó de una compañera que en un momento dado, como dijo ella, estaba en uno de los momentos más importantes y más decisivos de la vida de las 22 personas que se estaban graduando en ese momento. Estaba allí. Sí, igual alguien puede pensar que no estaba físicamente. Pues sí, porque se había muerto en el 2018 o en el 2017, ¿verdad? Pero estaba allí. Esa persona, aun siendo compañera, estaba allí. Se estaba también graduando. Posiblemente no recibiría, no sé, el título, ¿verdad? El cartón donde ponía su nombre y donde ponía esto, ¿no? El que otorga es la universidad y creación y hábitat y todas estas cosas. La primera vez que se pone eso en un título de Javeriana Cali, ¿no? La primera promoción que va a tener ese título colgado en su estudio, ¿no? Pero estaba allí. A mí me pareció de una importancia, de una magnitud. Yo no sé quién es esta Valentina, pero me pareció un personaje que, ya digo, qué pena no haberla dado clase, porque se puede aprender tanto de un alumno así, de una estudiante así. Y eso es lo que no quiero que olviden eso es lo que les va a identificar en sus portfolios. Sus proyectos no son más que la decantación de cómo recogen las uvas y cómo las prensan. No hay líquido que no haya pasado por su recolección, por su cultivo. No hay vino capaz de igualar y de diferenciarse entre sí si no ha sido conscientemente recogido y plantado por unas manos diferentes. Tengan en cuenta esto, porque es importante. Quien marca la diferencia son ustedes, no sus proyectos. Y sus proyectos no son más que el resultado de esa diferencia que son cada uno de ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta, pues gustosamente la respondo, y si no, pues es hora de retirarse, porque entre otras cosas me tengo que duchar, que llevo desde las 7 dando clase y tengo que a las 2 estar dando clase en Acacias, en clase de planimetría, o sea que me tengo que ir pitando
pues prácticamente comiendo un sándwich para estar allí. Ha sido un placer estar aquí, como siempre, a Carlos, a Harold y a los profesores de taller. Pues muchísimas gracias por compartir su tiempo y por creer también en mi portfolio, ¿no? Claro que sí, Sever, muchísimas gracias. Como siempre, tu charla es súper importante para el taller, es muy motivacional. Totalmente de acuerdo con lo que estás planteando, siempre complementando el tema del portafolio, que es un elemento fundamental en la vida profesional de las personas y que debe de alguna manera mostrar la mirada propia sin ningún tipo de complejo, ¿no? Estamos en un momento y en medios donde hay personas que piensan que criticar es un talento y eso lo van a tener toda la vida. Todo su trabajo va a estar repleto de malas intenciones y buenas intenciones aparte de la crítica. Pero si lo que ustedes han hecho no lo someten a crítica, no va a progresar. Entonces ahí hay una situación que yo les aconsejo, pues, desde la posición que pueda tener nuestro propio ejemplo, por ejemplo, es tratar de saturar de mirada propia y de sentido propio esos portafolios. Tocarlos con el corazón más que con la cabeza, que ustedes van a salir a interactuar con personas. No, Sever, muchísimas gracias. Creo que... Yo le quería decir algo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Pues que básicamente, o sea, lo que mostró Sever hoy es siempre, pues lo conozco ya hace algunos años, pues es un reflejo de lo que es un profesional que va más allá, ¿cierto? Y es de alguna forma lo que es el fondo de la charla de Sever. No solamente estamos hablando de un portafolio, sino de un profesional que no se, o sea, el encargo que siempre le hacemos a Sever y que le pedimos es que nos instrumente en el tema del portafolio, que es su experticia. Pero él siempre va más allá hacia un componente más, digamos, más de tocar una fibra, de tocar digamos, el compromiso de ustedes de encontrarse a sí mismos y reflejar eso en un portafolio. Y me parece que ese ejemplo que nos da Sever de ir más allá y de tocar una fibra, pues es lo que hace que un profesional se destaque, ¿cierto? No simplemente el profesional que cumple una lista de requerimientos y aprueba y al final del día le pagan su quincena y está muy bien también. Pero también ese componente del profesional que dice, qué más puedo ofrecer yo como arquitecto, como diseñador, como etcétera? Me parece que ese es el fondo de la charla de Sever y le agradezco de nuevo pues ese compromiso que siempre le pone a la charla, que siempre lo invitamos y que siempre gustosamente él ha compartido con nosotros y que creo que es al final lo que nos deja. Sería eso. Y por último, para recordarles también el aspecto también más académico de la cosa, es que la entrega de este portafolio es el próximo 11 de mayo. Entonces, la idea es que lo entreguen en formato digital. Puede ser, yo creo que la mejor plataforma, si no me equivoco, es ISO. ISO es ellos es muy intuitiva, muy sencilla, y a ellos les viene muy bien porque luego la pueden traspasar a otras plataformas, ¿no? Es una plataforma multiplataforma también, pueden meterla en otros. Sí, o sea, en estos momentos ISUS para lo que van a hacer está muy bien. Behance también estaría muy bien, pero no, ISUS es muy, muy interesante. Yo creo que sí, entonces, de acuerdo con eso, lo que recibiríamos es el enlace del portafolio, ya sea por correo electrónico, puede ser el correo de los 3 profesores, incluso puede estar el correo o luego le compartimos los links al profesor Severo para que nos dé su opinión. Y básicamente es eso, ya con las indicaciones que les dio el profesor,
también bajo un evidente margen de libertad creativo para ustedes. Creo que no es más por hoy, y de nuevo agradecerle a Sever y a todos los estudiantes por estar presentes y haber aprovechado de una manera tan útil esta sesión de clase mientras calificamos. Chao, buen almuerzo. No, chao y mucha suerte y Gracias. hasta luego, profes. Se cuidan. Un abrazo. Un abrazo a todos y a todas. Chao, chao. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. 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 Gracias.